En memoria del Papa Francisco. ¿Qué diferencia un hombre de un buen hombre? Tengo claro que las túnicas blancas no, los palacios tampoco, su rosario, por más grande y brillante que sea, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace bueno un hombre? No sé, tal vez sea el ser humilde, amable, cercano, sencillo, valiente, carismático, compasivo, reformista, austero, crítico con el poder y el clericalismo, inclusivo, tierno, pacificador, empático, espiritual, transparente, controversial para algunos sectores conservadores y por sobre todo solidario. Por lo que estoy seguro al decir que si Bergoglio no fue un buen hombre, entonces nadie nunca lo será. Lo que me revienta son los jóvenes aburridos. Entonces, por favor, muévanse. Sí. Hagan lío. Si se equivocan, mala suerte. Se levantan y siguen adelante. El sentido del humor es un certificado de sanidad. Desde hace más de 40 años rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro. Un grande. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Un 17 de diciembre de 1936, en el corazón del barrio porteño de Flores, nacía Jorge Mario Bergoglio. La casa, un PH sencillo en la calle Varela. No tenía lujos, puertas blancas, escalones de mármol, un patio interno que conectaba con los ambientes. Esa noche su madre, doña Regina, dio a luz en el comedor, sin médico, sin flashes, sin saber, aunque bueno, esto es algo que nadie siquiera podía imaginarse, que ahí llegaba al mundo el primer papa argentino de la historia. Bergoglio fue el primero de 5 hermanos, nieto de inmigrantes italianos que junto con sus padres debían abordar el Princesa Mafalda, buque transoceánico que realizaba viajes entre Italia y Argentina trasladando miles de inmigrantes, y que fue protagonista de la mayor tragedia naval en Sudamérica. Esto cuando debido a imperfectos mecánicos se hundió el 25 de octubre de 1927, llevándose consigo la vida de 314 personas. Bueno, ahí deberían haber viajado los padres y abuelos de Francisco, pero no consiguieron vender todas sus cosas a tiempo, entonces se embarcaron más adelante en el Julio César el 1 de febrero de 1929. Esto lo contó el mismo Papa en la revista de los Sin Techo de Milán, Scrap di Tennis. Criado entre almacenes, mates amargos y los consejos de su abuela Rosa, la mujer que le enseñó a rezar y a soportar la vida con pan y paciencia, Jorge Mario Bergoglio fue un chico inquieto, travieso y observador. Un pibe de barrio se le podría decir. En una de tantas esas tardes de verano en el barrio de Flores, se animó a lo impensado para un nene de 8 años. Le escribió una carta a una compañerita pidiéndole casamiento. O tú o nadie, decía en el papel, acompañado por un dibujo de una casita blanca con un techo rojo. Porque claro, si vas a enamorarte, al menos que sea con un plano obra. La historia ocurrió en los años 40 en el barrio Flores. En ese mundo chico de veredas amplias y vecinos que sabían más de vos que tu propia familia, Jorge y Amalia compartían juegos, charlas y una sensibilidad especial por la gente que no tenía mucho. Se entendían más por afinidad que por romanticismo. Eran unos chicos al final del día. Entre unos 12 y 8 años se comenta que esta historia sucedió, pero ellos no eran ingenuos. Sabían que el mundo no era justo y que si se podía hacer algo por cambiarlo, había que empezar por ahí. Amalia Damonte, la destinataria de aquella carta, también venía de una familia humilde. Ella lo recuerda como un chico serio para su edad, con una madurez que le llamaba la atención. Y aunque entre ellos existía cierta conexión, lo cierto es que el amor, si es que era eso, no tuvo tiempo de florecer. La madre de Amalia interceptó la carta, reaccionó con dureza y le prohibió volver a verlo. Las normas eran otras, las libertades también. Bergoglio no hizo escena, tomó esa respuesta como un punto aparte y continuó con su vida. Durante su adolescencia, Bergoglio asistió a la Escuela Técnica Industrial número 27, donde se graduó como técnico químico. Trabajó en el laboratorio Hitchenster-Bachmann, donde fue asistente de Esther Ballestrino, una bioquímica paraguaya y militante social que más tarde sería una de las fundadoras de Madres de la Plaza de Mayo. Este entorno laboral y las conversaciones con Ballestrino influyeron en su sensibilidad social y compromiso con los más necesitados. El 21 de septiembre de 1953, a los 16 años, Bergoglio tuvo una experiencia espiritual decisiva en la Basílica de San José de Flores. Mientras se dirigía a una celebración del Día del Estudiante, sintió la necesidad de entrar a la iglesia y confesarse. Durante esa confesión experimentó una profunda sensación de la presencia de Dios, lo que lo llevó a decidir seguir el camino del sacerdocio. Ese momento es considerado el inicio de su vocación religiosa y está conmemorado en la basílica con una placa en el confesionario donde ocurrió. Cuando le comentó a su padre sobre sus intenciones de ingresar al seminario, la reacción fue positiva. Estaba feliz e incluso lo apoyó, pero con su madre la cosa fue distinta. Francisco lo ha contado con
ternura y sin mucho dramatismo. Primero se lo dije a papá y le pareció muy bien, más aún se sintió feliz. Después se lo dije a mamá que, como buena madre, había empezado a presentirlo. La vieja se enojó mal. No fue una pelea, no fueron gritos, tampoco hubieron portazos, pero la madre no aceptaba esa vocación. Según él mismo reveló en una audiencia en Valencia en el año 2025 con seminaristas españoles. Su madre, aunque católica, nunca fue al seminario, no lo acompañó cuando ingresó y durante muchos años mantuvo cierta distancia prudente con esa parte de su vida. Al menos según estas palabras de Francisco: yo iba a casa, pero ella no iba al seminario. Para ella, su hijo tenía otro destino. Como mucha mamá, soñaba que tal vez él podría ser, algo más tradicional, tener un trabajo, una pareja, hijos. El hijo mayor, que se iba a ser cura, no era parte de ese plan. En 1957 Bergoglio tenía 21 años y cursaba el segundo año en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto, en Buenos Aires. Todavía no era sacerdote, pero su vocación ya estaba encaminada. Fue entonces cuando se enfermó gravemente de los pulmones. En medio de una epidemia de gripe, empezó con fiebre alta que no bajaba, dolor intenso en el pecho y dificultades para respirar. Al principio parecía una gripe común, pero su cuadro empeoró rápido. Lo llevaron al hospital sirio-libanés, donde un neumólogo, el doctor Zorraquín, le diagnosticó 3 quistes en el lóbulo superior del pulmón derecho, además de un derrame pleural bilateral, o sea, acumulación de líquido en ambos pulmones. Le hicieron una punción para extraer el líquido, pero no fue suficiente. La única opción fue una cirugía mayor. Le extirparon una parte del pulmón derecho. Fue una operación dolorosa con una recuperación lenta. Él mismo contó años después que la cicatriz le recorre el costado, desde la base del tórax hasta el hombro. A esa edad uno se siente omnipotente, pero siempre tuve la convicción de que me iba a curar, dijo en ese momento. Aunque su cuerpo sanó, nunca volvió a respirar igual. La falta de ese lóbulo pulmonar condicionó su salud para siempre. Lo dejó vulnerable a enfermedades respiratorias como bronquitis y neumonías. Pero esa operación no solo le cambió el cuerpo, también le dejó una marca en el alma. Un choque con la fragilidad, con el límite, con la idea de que uno puede tener vocación y fuerza, pero que también hay que saber aceptar el dolor y la dependencia. En lugar de quejarse, Bergoglio hizo lo que muchas veces le tocaría hacer en su vida: seguir adelante. A los 22 años ingresó al Seminario Diocesano de Villa Devoto, dirigido por sacerdotes jesuitas. Posteriormente decidió unirse a la Compañía de Jesús y fue enviado a Chile en 1960 para realizar el noviciado. Al año siguiente regresó a Argentina para continuar sus estudios en humanidades. Estudió filosofía, obtuvo la licenciatura en teología en el Colegio Máximo de San Miguel. En 1960 fue ordenado sacerdote y comenzó su labor pastoral y educativa. Fue ese día que cerró una herida que lo acompañó por años. En un gesto que Bergoglio nunca olvidó, recuerda que aquel día su madre se arrodilló frente a él y le pidió la bendición. En ese momento, según contó en más de una ocasión, cerró una herida sin necesidad de palabras. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. Durante su tiempo en Santa Fe tuvo un encuentro significativo con el escritor Jorge Luis Borges, quien dictó un seminario en el colegio. Miren, acá es importante hacer una breve pausa para explicar lo siguiente. Dentro de la Iglesia Católica no hay un solo camino ni una sola forma de entender la fe. La Iglesia es una especie de casa inmensa con muchas habitaciones. Hay sectores que apuntan a custodiar la doctrina con firmeza, casi como abogados de la fe, otros que priorizan lo pastoral y otros que insisten en el servicio social como una forma de evangelizar, y también hay quienes aspiran a modernizar las lenguas sin tocar el contenido. Esto depende en medida de dónde vienen, a qué orden pertenecen o cuál fue su formación. Empecemos por lo básico. Hay 2 tipos de sacerdotes: sacerdotes diocesanos, que son los más comunes, sí, por así se le quiere decir, están asignados a una diócesis, es decir, a una zona geográfica determinada. Estos son los curas de parroquia, el que te bautiza, el que da una misa en tu barrio, el que organiza la procesión del domingo. En pocas palabras, son los que hacen que la maquinaria de la iglesia funcione en el día a día. Luego están los sacerdotes de órdenes religiosas. Estos no responden a un obispo local, sino a una orden religiosa con una misión y una regla propia. No están atados a un territorio fijo, sino a un carisma, una forma de evangelizar. Y cada orden tiene su especialidad o herramienta pastoral. ¿Cuáles son esas órdenes? Entre esos tenemos a los salesianos. Son los que se meten a laburar con los chicos en situaciones complicadas. Tienen el don de conectar con jóvenes en contextos difíciles. Hacen campamentos, organizan talleres, te hablan de Dios entre una reta de fútbol y una merienda. Son conscientes de que todos son distintos y por ende la manera en la que te acercas a cada uno también lo debe ser. Por ejemplo, hay un caso famoso donde un cura organiza, una reunión donde arreglaban bicicletas para poder dar la palabra de Dios. Eso, por ejemplo, lo haría un salesiano. Luego están los dominicos. Son los cerebros jurídicos y teológicos de la iglesia. Estudian muchísimo filosofía, dogma, derecho canónico. Son los que defienden la doctrina cuando hay que dar cátedra. Su fuerte es la precisión doctrinal. Si hay que emitir un documento oficial sobre ética médica, el dominico es el que saca la lapicera. Luego están los jesuitas. Francisco era uno de ellos y esta orden tiene lo suyo. Lo fundó Ignacio de Loyola, que era un militar, y esa impronta se nota. Los jesuitas se ven a sí mismos como soldados del evangelio, formados para moverse en un terreno hostil. Son misioneros, intelectuales, estrategas.
pueden estar enseñando en Harvard o acompañando a campesinos en el Amazonas. Tienen algo que otras órdenes no siempre manejan bien: la intersubjetividad. Esa capacidad de sentarse con cualquiera, entender contexto, construir puentes con musulmanes, con científicos, con militares, con militantes sociales o incluso con escépticos. No para rendirse, sino para hacer llegar el mensaje donde no entraría de otra forma. En ese sentido, podemos decir que Francisco es uno de los mejores jesuitas. Transformó la iglesia y recuperó a millones de creyentes. Pero por ahora sigamos con su historia. En 1973, con apenas 36 años, Jorge Mario Bergoglio fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Era un cargo de enorme responsabilidad, no solo por el peso institucional, sino por el contexto: plena dictadura militar, polarización política al rojo vivo y una iglesia que atravesaba por tensiones ideológicas profundas. Durante 6 años fue la máxima autoridad de los jesuitas en el país, pero lejos de ser un liderazgo aclamado, su gestión fue bastante resistida desde adentro. A diferencia de muchos otros de sus compañeros, Bergoglio no simpatizaba con la teología de la liberación, una corriente que crecía en América Latina que promovía el compromiso político de los religiosos con las causas sociales, muchas veces desde una lectura marxista del Evangelio. Él prefería una espiritualidad más centrada en la oración, la obediencia y el acompañamiento silencioso. Eso lo llevó a reubicar o a apartar incluso a muchos sacerdotes con posturas más militantes, en especiales en villas y zonas de alto conflicto. Con el tiempo comenzó a ser visto como autoritario y conservador, también como un desconectado del sentido progresista de una buena parte de su congregación. Cuando terminó su mandato en 1979, el clima interno que dejaba era tenso. Bergoglio estaba fuera del centro y adentro del ruido. Aquellos años no fueron fáciles para nadie en la Argentina, mucho menos para alguien con responsabilidades institucionales y morales en un país gobernado por un régimen autoritario. Y hay que decirlo, Bergoglio no fue un opositor público, pero tampoco fue indiferente. De manera discreta ayudó a esconder perseguidos, incluso transportándolos él mismo en su auto. Así él mismo lo contó años después: habían cosas que no sabían manejar bien. Fui a ver a una psiquiatra, me ayudó muchísimo. Lo relató en una entrevista con Nelson Castro. Una confesión honesta que muestra a un hombre que no se quebró, pero sí se dio el permiso de pedir ayuda. Como todo relato, también tiene su lado oscuro. De hecho, Bergoglio durante mucho tiempo fue cuestionado por su supuesto rol en el secuestro de 2 jesuitas, Orlando Llorio y Francisco Jalix, en 1976. Algunos lo acusaron de haberlos desprotegido, otros de haberlos directamente entregado. Él siempre lo negó, incluso declaró que intercedió personalmente ante Videla y Macera para pedir por su liberación. Las versiones nunca se unificaron del todo. Jalix falleció en 2021, pero se reconcilió con Bergoglio y lo eximió. Llorio, en cambio, murió convencido de que lo habían dejado expuesto. De esa etapa, Francisco también dejó una frase que sintetiza el impacto emocional de aquellos años: las neurosis son compañeras de toda la vida. La clave es conocerlas, saber dónde chillan los huesos del alma. No dejar que la ansiedad entre, pero saber que te va a golpear. Así se veía a sí mismo, no como un líder infalible, sino como un hombre que arrastraba culpa, cargaba con errores y aprendía de su propia fragilidad. Después de una década de tensiones internas, cuestionamientos y heridas sin cerrar, la Compañía de Jesús lo envió a Córdoba. Era 1990, Bergoglio tenía 53 años y ya no era aquel joven prometedor de los 70 ni el dirigente con el peso que había sido. En los hechos se trataba de un alejamiento, un desplazamiento sin excepciones públicas, un exilio eclesiástico en su propia tierra. Vivió 2 años en la residencia mayor que los jesuitas tienen en el centro de la ciudad. No tenía tareas pastorales concretas, no enseñaba, no predicaba, no lideraba nada. Celebraba misa, atendía confesiones y escribía alguna que otra carta. Él mismo definió esa etapa como una purificación interior, una noche con alguna oscuridad. No fue un castigo explícito, pero él se sentía así. Sabía que muchos dentro de la compañía no lo querían, que su estilo había dejado más resistencia que leales y que su futuro dentro de la orden estaba al menos en pausa. En 1992, cuando parecía que su historia dentro de la iglesia iba a quedar en un segundo plano, fue nombrado obispo titular de Oca, una antigua diócesis que hoy solo es simbólica, y designado obispo auxiliar de Buenos Aires. Volvía a la ciudad, pero ya no como un jesuita bajo sospechas, sino como un pastor llamado a acompañar de cerca al pueblo. Para muchos fue una sorpresa, para él probablemente también. Su consagración episcopal fue el 27 de junio de 1992 en la Catedral Metropolitana. Se convirtió en uno de los hombres más cercanos al arzobispo de entonces, Antonio Quarracino. Y cuando la salud de este empezó a deteriorarse, Bergoglio fue designado como su coadjutor, el heredero al mando. Quarracino falleció en febrero de 1998 y ese mismo día, sin vueltas, Bergoglio se convirtió en el arzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina y gran canciller de la Universidad Católica. El exiliado volvía al centro, pero era otro. Ya no imponía, no levantaba la voz, no forzaba obediencias. En cambio, caminaba, escuchaba, recuperó las calles, las villas, las periferias y se ganó otro apodo, uno que lo acompañó hasta el final de sus días: el obispo de los pobres. Desde que asumió como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio
Bergoglio dejó claro que su rol no era adornar el poder, sino cuestionarlo. Su mirada no distinguía banderas ni despachos, criticaba por igual a políticos, empresarios o sindicalistas cuando el discurso no iba acompañado de la justicia social. Con Néstor Kirchner, la relación arrancó con cortesía y terminó en distanciamiento. En 2004, una homilía contra el exhibicionismo político y la falta de compromiso real encendió la chispa. Al año siguiente, Kirchner no fue a la tradicional Te Deum del 25 de mayo y la iglesia decidió cancelar la ceremonia. Con Cristina Fernández, el vínculo fue más diplomático, pero Bergoglio siguió alzando la voz contra la desigualdad, la corrupción y el abandono de los pobres. Tampoco esquivó el sindicalismo en el año 2007. Frente a la CGT de Moyano, soltó una frase que quedó: desde la queja no se construye, sino desde la lucha. Hay que ponérselo overol. Esa coherencia se sumaba a su estilo de vida. Vivía en un departamento común, cocinaba él mismo su comida, usaba colectivo y rechazaba el lujo del cargo. El obispo de los pobres le decían. Y esto no era solo por lo que él podía decir, era por lo que hacía. Celebraba misa con prostitutas, visitaba cárceles, caminaba por las villas, seguía siendo simplemente Bergoglio, el cura que prefería el subte a una limusina. En el cónclave del 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, su nombre sonó fuerte. Se dice que obtuvo muchos votos, pero él mismo habría pedido que no se le eligiera. Tras la renuncia de Benedicto XVI, volvió a aparecer como opción. Su discurso durante las congregaciones generales fueron decisivos. Advirtió que una iglesia encerrada en sí misma se enferma. El 26 de febrero del año 2013, Jorge Mario Bergoglio abordó un vuelo de Alitalia con destino a Roma. Era el mismo de siempre, austero, puntual y con su maletín viejo en la mano. Lo que no sabía, o bueno, quizás sí, era que ese día sería su último día en el suelo de Argentina. La renuncia de Benedicto XVI, anunciada el 11 de febrero, había sacudido el mundo. En Buenos Aires, Bergoglio mantenía su rutina inquebrantable: despertarse a las 4:30, leer y meditar 2 horas, misa, despacho, almuerzo a las 11:30 y trabajo hasta las 7 de la tarde. Sin computadora, sin televisor, sin protocolo, solo una agenda de papel en un portafolio con hebillas. El padre Alejandro Russo, entonces rector de la Catedral Metropolitana, lo acompañó hasta el final. Recuerda que incluso horas antes del viaje estaban organizando la misa de Ramos y dejando instrucciones por si volvía después de tiempo. Bergoglio lo dijo sin solemnidad, con esa calma suya de jesuita curtido: nos vemos a la vuelta. Antes de partir celebró una misa íntima en la catedral, bendijo a su ahijado recién nacido y escribió una carta de agradecimiento al Papa saliente. Viajó como siempre en la clase económica. Cuando un amigo, comentan que le ofreció costearle asientos, en una clase mayor, respondió: ¿vos querés esa plata para algo de la catedral? No. Entonces que vaya a las villas. El avión aterrizó en Roma en plena madrugada. 2 semanas después, el 13 de marzo, el mundo escuchó desde el balcón de San Pedro: Habemus Papam. Y la historia cambió para siempre. Ese día Francisco fue electo papa. Al ser proclamado, el cardenal brasileño Claudio Jumes lo abrazó y le susurró: no te olvides de los pobres. Bergoglio recordó esa frase y eligió llamarse Francisco. Acá se comenta una historia, y es que supuestamente él, visiblemente conmovido, lo miró a la cara y con el susto le respondió en voz baja: ¿qué me hiciste? Desde el momento que se convirtió en papa el 13 de marzo del 2013, Francisco dejó claro que su pontificado no sería uno tradicional. Se desmarcó desde el primer gesto, rechazó el uso del departamento papal y el anillo de oro, optó por la suite 201 de la Casa Santa Marta y conservó su cruz pectoral de plata. No era un gesto simbólico, era una declaración de intenciones. En sus primeros meses, Francisco se centró en lo urgente. Su primera visita oficial fue a la isla italiana de Lampedusa, donde denunció la globalización de la indiferencia ante las muertes de migrantes en el Mediterráneo. Ese mensaje marcaría el tono de su pontificado. Cercanía con los descartados, denuncia del poder económico injusto y la apertura al diálogo. En el año 2015 publicó una de sus encíclicas más relevantes, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. El documento fue una llamada global a la acción climática y una denuncia contra el modelo extractivista que destruye ecosistemas y comunidades. Su voz resonó en la ONU, en las COP climáticas y en las calles. Ese mismo año tuvo un rol central en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Fue mediador, tejedor de puentes, como a él le gusta definirse. En el año 2019 hizo historia al visitar los Emiratos Árabes Unidos y firmar un documento sobre la fraternidad humana junto al gran imán del Al-Azhar. En el plano interno impulsó reformas profundas, redujo la centralización del Vaticano, descentralizó el poder de las conferencias episcopales y convocó un sínodo universal, inédito en la historia reciente, para repensar la iglesia desde abajo. En el año 2023 autorizó la bendición de parejas del mismo sexo, sin equipararlas al matrimonio obviamente. Un gesto que provocó fuertes reacciones, sobre todo en sectores conservadores de África y Estados Unidos. También dio pasos hacia la inclusión de mujeres en responsabilidades eclesiásticas. Formó una comisión para estudiar el diaconado, las nombró en altos cargos del Vaticano y les abrió el acceso a ministerios y entes exclusivos para hombres. Defendía que la iglesia era un hogar para todos, sin excluir a nadie. Una frase muy popular es: ¿quién soy yo para juzgar?, dijo en el año 2013 y repitió esa lógica, en muchos momentos más adelante. También otra frase a destacar es: nadie se escandaliza si bendigo a un empresario corrupto, pero sí si bendigo a una pareja homosexual.
Eso es hipocresía. En cuanto a los abusos sexuales dentro de la iglesia, su acción fue mixta. Aunque en primer momento fue criticado por proteger a obispos como Juan Barros en Chile, más tarde reconoció sus errores y pidió perdón y estableció mecanismos más rigurosos para investigar y sancionar a los responsables. Fue el primer papa en levantar el secreto pontificio en casos de abuso. Durante la pandemia, Francisco se convirtió en uno de los pocos líderes globales con una voz moral clara. Impulsó la vacunación, condenó el egoísmo de las potencias ricas y propuso un modelo económico más humano en su libro Soñemos. Su viaje a países golpeados por la guerra como Irak en el 2021, Ucrania, donde evitó nombrar a Putin pero se reunió con Zelensky, y mediaciones constantes en conflictos como el de Gaza mostraron su rol como voz de la paz global. Polémico para algunos, revolucionario para otros, Francisco fue el papa que incomodó tanto a progresistas impacientes como a conservadores empotrados. Avanzaba con cautela pero sin retrocesos. Como María Magdalena, cada día podemos sentir que hemos perdido al Señor, pero cada día podemos correr a buscarlo de nuevo, sabiendo con seguridad que Él se deja encontrar y nos ilumina con la luz de su resurrección. Esa fue la última frase del Papa Francisco, leída por un clérigo desde el balcón de la Basílica de San Pedro durante la bendición de Pascua. Un día después, el 21 de abril del 2025, el Vaticano anunciaba su fallecimiento en Roma a los 88 años. Francisco murió a las 7:35 am en la Casa Santa Marta, tras sufrir un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. El camarlengo Kevin Farrell confirmó la noticia. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Su muerte se produjo tras un periodo prolongado de salud frágil. En febrero fue internado por una infección respiratoria que derivó en neumonía. Permaneció 37 días hospitalizado en el hospital de Gemelli. Fue dado de alta el 23 de marzo y celebró su última bendición pública el domingo de Pascua, visiblemente debilitado. A pesar de su condición, Francisco nunca dejó de servir. En sus últimas semanas asistió al Jueves Santo en la prisión de Regina Coeli. Saludó desde el balcón de San Pedro en una silla de ruedas y recorrió la plaza en el papamóvil entre miles de fieles. Su espíritu de cercanía lo mantuvo activo hasta el final. Siguiendo su deseo, Francisco será sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en lugar del tradicional entierro en San Pedro. Rechazó el uso del catafalco elevado y pidió un sencillo ataúd de madera. El funeral programado para el 26 de abril marcará un cierre sobrio para un papado marcado por la humanidad. Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes mundiales desde Javier Milei hasta Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Lula da Silva y el rey Carlos III expresaron su admiración. Desde el mundo del fútbol, su club amado San Lorenzo de Almagro publicó un emotivo homenaje. Francisco fue el primer papa jesuita, el primer latinoamericano y el primero en más de 1200 años que no era europeo. Su estilo austero y su mensaje inclusivo redefinieron el papado del siglo XXI. Promovió una iglesia pobre y para los pobres, criticó el clericalismo, abrazó a los migrantes y dialogó con otras religiones. Aunque enfrentó críticas tanto progresistas como conservadoras, su legado es el de un pontífice que incomodó para despertar, que prefirió la ternura a la condena y que eligió andar entre la gente antes que encerrarse entre muros del Vaticano. Con él la iglesia no fue perfecta, pero sí más humana. Pero esperen, ¿qué pasará ahora? La muerte de un papa no solo marca el final de un pontificado, sino también el inicio de un ritual que combina siglos de tradición con la expectativa global. Cuando Francisco falleció, el primero en ser notificado fue el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, responsable de confirmar el deceso y de supervisar la transición. De acuerdo al rito, el camarlengo debió acercarse al cuerpo del pontífice y llamarlo 3 veces por su nombre, en este caso Jorge Mario Bergoglio. Al no recibir respuesta, lo declaró oficialmente muerto. Acto seguido, selló su residencia en Santa Marta, rompió su anillo papal, símbolo de su autoridad, y se anunció la noticia al mundo. Desde entonces se decretaron 9 días de luto. El cuerpo del Papa no fue colocado en un ataúd sencillo, tal como él lo había pedido. A diferencia de la mayoría de sus antecesores que descansan en la Basílica de San Pedro, Francisco será enterrado en Santa María la Mayor en Roma, otro gesto más de humildad en sintonía con su vida. Mientras tanto, el Vaticano prepara para la etapa más crítica, el cónclave. Este proceso secreto comenzará entre 15 y 20 días después del fallecimiento, en la Capilla Sixtina, bajo el juicio de Dios y el arte de Miguel Ángel. Los cardenales electores votarán una y otra vez hasta que un nombre reúna 2/3 necesarios. No se permiten teléfonos ni contactos con el exterior, solo hay una señal para el mundo: fumata negra si es que no hay consenso y fumata blanca si es que hay nuevo papa. Cuando el humo blanco se eleve, alguien saldrá en el balcón de San Pedro y dirá las palabras más esperadas: Habemus Papam. Entonces el elegido, sea latinoamericano, africano, europeo o bueno, algo más inesperado, nos dirá su nombre y con él la iglesia empezará un nuevo capítulo. Muchas gracias. Esto fue Antítesis.